días. Primero que nada quisiera agradecer la invitación que se me ha formulado para exponer en esta oportunidad. Y efectivamente, tal como lo anunciaba María Jesús, y un poco lo que se quiso reflejar en el título de esta charla en particular, es exponer las normas, tanto el Código de Aguas como decretos del Ministerio de Obras Públicas y resoluciones de la Dirección General de Aguas, que establecen la obligatoriedad de instalar sistemas de medición en obras de captación de aguas superficiales y subterráneas y de enviar esa información a la Dirección General de Aguas. Ahora, para esos efectos, yo he querido dividir la exposición primero en las disposiciones que se refieren a las aguas subterráneas, por ser de más antigua data, digamos, entre comillas, ¿no? Igual son más recientes, pero son anteriores, y posteriormente aquellas que se refieren a las aguas superficiales. Ahora, en términos generales, lo primero que quisiera señalar, antes de entrar más al detalle, es que todas estas disposiciones, todo este marco normativo, obedece al propósito de la autoridad, y reflejado, por cierto, en estas normas legales y otras, de tener una acabada información acerca del recurso hídrico y de su utilización. Y cuánta agua se está extrayendo, dónde se está extrayendo, quién la está extrayendo. Esto con varias finalidades, ¿no es cierto? Desde luego, tener información acerca de la disponibilidad de aguas que hay. En segundo lugar, que la Dirección General de Aguas pueda fiscalizar que aquellas personas que tienen derecho de aprovechamiento extraigan solo la cantidad de agua a que tienen derecho y no más que eso. Y en tercer lugar, también una finalidad no menor, que es que dice relación con las patentes por no uso, porque evidentemente en la medida que los titulares de derechos de aprovechamiento vayan proporcionando la información acerca de las obras de captación con que cuentan y la cantidad de agua que extraen a través de ellas, la Dirección General de Agua a la vez podrá determinar qué titulares no cuentan con estas obras de captación o aquellos titulares cuyas obras de captación le permiten extraer un caudal menor que el que tienen derecho. Entonces eso, como les digo, incide también en la determinación de aquellos titulares de derechos que tendrán que pagar esta patente por no uso. Bien, hecha esa introducción de carácter general, quisiera ahora entrar a mencionar primero aquellas normas, tanto el Código de Aguas como otras, que se refieren a esta obligación respecto de aguas subterráneas. Primero, ¿no es cierto?, sobre esto hay que señalar que el Código de Aguas contiene varias disposiciones que se refieren a esta materia. Desde luego, en su artículo 67 establece la obligatoriedad de instalar estos sistemas de medición y de envío de información para aquellas obras de captación de aguas subterráneas que se encuentran en zonas de prohibición y en áreas de restricción, vale decir, estos sectores, digamos, declarados por la DGA, y en los cuales en la zona de prohibición no se pueden constituir nuevos derechos de aguas subterráneas, por no haber disponibilidad de aguas para ello, y el área de restricción se pueden otorgar, la Dirección de Aguas puede, pero también puede no otorgar nuevos derechos, o bien, en caso que los otorgue, serán provisionales. Luego está en el mismo Código de Agua el artículo 68, que establece esta misma obligación, pero ya no solo para estas zonas específicas de prohibición o áreas de restricción, sino que en general para todo el país, digamos, ¿no? Sin limitación de que tenga que haber previamente una declaración de zona de prohibición o de área de restricción. Y enseguida, ya en normas de carácter general, están el Código de Agua en su artículo 299, que establece las facultades generales de la Dirección General de Aguas, tanto respecto a aguas superficiales como subterráneas. Y específicamente, ¿no es cierto?, sus letras C y D, que la facultan para, dice la norma, ejercer la policía y vigilancia de las aguas en cauces naturales, de tal manera, como decía, nuestra finalidad es de verificar que nadie esté extrayendo agua sin tener derecho o que esté extrayendo más agua que la que le corresponde. Y estas facultades en general están en el artículo 199, las letras A, C y D. En particular, la letra A de este artículo 299 se refiere a la facultad de la Dirección General de Aguas, dice, de planificar el desarrollo de recursos en las fuentes naturales. No es estrictamente una planificación, pero sí, ¿no es cierto?, a la DGA, como digo, le interesa contar con toda esta información
para adoptar medidas y políticas que permitan un más eficiente uso del recurso o que impidan una sobreexplotación del mismo. Y dentro de la norma del Código de Agua cabe señalar también el artículo 300, en sus letras C y D, que se refiere en general a las facultades que tiene el director general de aguas, como jefe superior de este servicio, para dictar todas aquellas resoluciones y actos administrativos que le permitan cumplir de mejor manera sus funciones, en todo orden de materia, no solo en esta materia específica. Luego, ¿no es cierto? Tenemos ya primero el Código de Aguas, que es ley. Luego tenemos el Reglamento de Aguas Subterráneas, el Decreto Supremo 203 del año 2013 del Ministerio de Obras Públicas, que como digo, es el reglamento sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, que también algo dice sobre esta materia. Su artículo 38, primero, establece las facultades que tiene, las facultades, las atribuciones y deberes, mejor dicho, que tiene el directorio de una comunidad de aguas subterráneas. Entonces, estas comunidades de aguas que se forman ya sea en un acuífero determinado o en un sector hidrogeológico de aprovechamiento común determinado. Este sector hidrogeológico que puede coincidir en su totalidad o ser parte de un acuífero, de acuerdo con la definición que está contenida en el mismo reglamento. Entonces, estas comunidades de aguas que se forman en estos acuíferos o en estos sectores hidrogeológicos tienen, sus integrantes eligen un directorio que es el que la administra, que administra esta organización, y este directorio también tiene ciertas atribuciones en esta materia, de acuerdo con el artículo 38 de este reglamento de aguas subterráneas. Y el artículo 40 de este reglamento contiene una norma que es bastante similar al artículo 68 del Código de Aguas, este artículo que yo señalaba recientemente, que faculta a la Dirección General de Aguas para formular esta exigencia en general a nivel de todo el país. Sí que sea necesaria una declaración previa de zona de prohibición o área de restricción. Bien. Ahora, pero todo esto, obviamente, esto es una obligación que tienen todos los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas y cuyo incumplimiento, por lo tanto, acarrea o puede acarrear ciertas sanciones. Desde luego, el artículo 173 del Código de Aguas establece, ¿no es cierto? El artículo 173, perdón, establece la facultad para la Dirección General de Aguas de aplicar multas en caso que se configuren infracciones, ya sea al propio Código de Aguas o a normas que se dicten por la Dirección General de Aguas conforme a las facultades que le confiere el mismo Código de Aguas. Entonces, estas multas, ¿no es cierto?, están graduadas en el Código de Aguas según la gravedad de la infracción y según, por ejemplo, si es una reiteración o reincidencia o no. Hay una multa de primer grado que denomina el Código de Aguas artículo 173 bis, que es, tal como se señala en la nómina, de 10 a 50 UTM, si es que no se entrega la información, si es que no se le entrega a la Dirección General de Agua la información que se debe entregar conforme al propio Código de Aguas o a las resoluciones de la Dirección General de Aguas. Luego hay una multa ya de segundo grado, que puede variar de 51 a 100 UTM, si es que no se cumple la obligación que establece los artículos 67 y 68 del Código de Aguas, y el artículo 40 del Reglamento de Aguas Subterráneas. Y ya hay una multa de tercer grado, cuyo monto puede variar entre 101 y 500 UTM, si es que en caso que no se haya cumplido con la obligación de entregar esta información, y si la Dirección General de Aguas fija un nuevo plazo para ello, y aún así no se cumple con este nuevo plazo, entonces ya estamos, o podemos estar en presencia de una aplicación de una multa de hasta 500 UTM. Como ustedes comprenderán, es una multa no menor, digamos, un monto bastante significativo. Ahora, para estos efectos, la Dirección General de Aguas dictó la resolución número 1238 del año 2019, que precisa o especifica la manera de cumplir con esta obligación para los titulares de derecho de aguas subterráneas de instalar sistemas de medición y de enviar esta información a la Dirección General de Aguas. Lo primero que cabe señalar respecto a esta resolución es que clasifica todos los sistemas de medición en 3 categorías. En todo caso, hay una exposición posterior que también va a explicar tal vez con algún mayor detalle este tema, pero
por ahora quisiera señalar algunos aspectos que a mí por lo menos me parecen relevantes. Como decía, esta resolución establece 3 categorías de sistemas de medición, que son sistema de medición general, sistema de medición básico y sistema de medición para caudales muy pequeños. Y esta resolución entonces encarga posteriormente a cada dirección regional, perdón, esta resolución 1238 del año de 2019 es de la Dirección General de Aguas, a nivel nacional, digamos. Y esta resolución encarga posteriormente a las direcciones, a cada dirección regional de aguas, dictar resoluciones, que cada dirección regional de aguas dicta resoluciones para cada acuífero o para cada sector hidrogeológico de aprovechamiento común, previamente delimitados por la propia Dirección General de Aguas. Y cada una de estas resoluciones de cada dirección regional de aguas se establecen los caudales, a ver si me puedo explicar bien, los caudales de cada derecho de aprovechamiento que deberán cumplir con algunos de estos estándares, ya sea de un sistema de medición general, básico o para caudales muy pequeños. Me explico. Por ejemplo, en la zona de Petorca, ¿no es cierto? Hay un sector acuífero de Petorca, hay una resolución de la Dirección Regional de Agua de la quinta región. Entonces dice esta resolución que en el acuífero de Petorca, para estos efectos son caudales muy pequeños, no me acuerdo el detalle, pero imaginemos de 1 litro por segundo. Entonces, aquellos derechos de aprovechamiento de agua por 1 litro por segundo es considerado caudal muy pequeño y por lo tanto tiene que cumplir con el estándar para un sistema de caudal muy pequeño que establece esta resolución 1238 del año 2019. Y como digo, este mismo procedimiento, este mismo sistema se ha aplicado en varias regiones del país, digamos, desde la región de Arica y Parinacota hasta la 8ª región hay resoluciones de cada dirección regional de agua en este sentido. Ahora, esta resolución 1238 establece, ¿no es cierto?, el sistema de medición de extracciones efectivas y establece las distintas etapas que deben cumplir estos sistemas, que ya es un tema que se entrecruza el aspecto normativo, legal, digamos, perdón, con aspectos técnicos sobre los cuales obviamente yo no puedo opinar, digamos, no soy profesional competente en ello. Pero ese es el esquema que ahí se señala en la lámina, es el esquema que es, o el procedimiento que debe seguirse para instalar, como digo, estos sistemas de medición de extracciones efectivas y enviar la correspondiente información a la Dirección General de Aguas. Ahora, los plazos para cumplir con la instalación de este sistema y para de medición y de posterior transmisión de la información a la Dirección General de Aguas varían también según si se está en presencia de un caudal muy pequeño o de caudales mayores, digamos. Para estos efectos, la Dirección General de Aguas, la misma resolución 1238, divide los caudales en caudales muy pequeños, estándar menor, estándar medio y estándar mayor. Entonces, cada uno de estos estándares, digamos, caudal muy pequeño, menor, medio o mayor, tendrá que cumplir a su vez con los parámetros que establece la resolución 1238 de básico, general, básico o caudal muy pequeño en su caso, y eso está establecido, como digo, en cada resolución que ha ido dictando cada Dirección Regional de Aguas. Bien. Como decía, aquí cada Dirección Regional de Aguas ha ido dictando resoluciones de manera de precisar o especificar para cada acuífero o para cada sector hidrogeológico de aprovechamiento común los derechos de aprovechamiento que, según su caudal, deberán cumplir con este estándar que yo decía recién, de caudal muy pequeño, estándar menor, estándar medio o estándar mayor, y a cada uno de esos tipos de caudales se le asigna el cumplimiento de esta obligación según un sistema general, básico o para caudal muy pequeño. Si ustedes ven ahí en la lámina, ¿no es cierto?, se podrán percatar, como decía recién, que hay las direcciones regionales de agua han dictado estas resoluciones desde la 15ª región, es decir, Arica y Parinacota, hasta la 8ª región, región del Biobío. Y en total, a nivel país, se han dictado 21 resoluciones de este tipo. Ustedes ven, obviamente, que ahí
la mayor cantidad de esta resolución, vaya, no sé qué dice, ay, ¿qué pasó? Pucha, a ver, ahí está, perdona. Ustedes ven ahí que la mayor cantidad de estas resoluciones se han dictado en la primera región, Tarapacá, y en la tercera región de Atacama, que obviamente esta última es una resolución, perdón, es una región muy complicada desde el punto de vista de disponibilidad de agua subterránea, particularmente en la cuenca Río Copiapó. Eso es en términos generales respecto de aguas subterráneas. Ahora, me consta por experiencia profesional que la Dirección General de Agua está exigiendo muy estrictamente el cumplimiento de estas obligaciones. Ya se han iniciado varios procedimientos de fiscalización a aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que no tienen instalados estos sistemas o que los tienen instalados pero no en los términos exigidos por la respectiva resolución de la Dirección Regional de Aguas que corresponde. Ahora, como les decía, aquí esta exigencia de instalar estos sistemas se ha formulado tanto respecto de derechos de aguas subterráneas como respecto de derechos de aguas superficiales. Señalábamos o nos referíamos recién a las primeras, y respecto a las aguas superficiales también hay disposiciones primero en el Código de Aguas, específicamente en su artículo 38, que establece la obligación de instalar estos sistemas de medición para organizaciones de usuarios, es decir, comunidades de aguas o asociaciones de canalistas, y también para usuarios individuales, vale decir, aquellas personas que extraen agua desde una fuente natural de aguas superficiales individualmente, sin compartir esa obra de captación con otra persona, como sí ocurre en el caso de las comunidades de aguas o asociaciones de canalistas. Pero en ambos casos, ya sea, como digo, una organización de usuarios, le hace comunidad de aguas de canalistas, o en el caso de un usuario individual, tiene la obligación también de instalar estos sistemas de medición de caudales y de enviar la información respectiva a la Dirección General de Aguas. Luego, en términos generales, dentro de esta labor de planificación, de desarrollo del recurso hídrico, de fiscalización y de control, se aplican aquí las mismas facultades que le otorga a la Dirección General de Aguas el artículo 199 en las letras A, C y D. Y el artículo 307 del Código de Aguas, modificado en el año 2018, el artículo 307 es interesante por lo siguiente, porque además de reforzar o de ratificar la obligación que ya establece el artículo 38 del mismo Código de Aguas, este artículo 307 establece la obligación de instalar sistemas de medición y de enviar la información no solo en la captación de aguas, sino que también cuando se trata de derechos no consultivos, en la restitución o devolución de las aguas. Derechos no consultivos, ¿cierto? Sabemos, son aquellos en que el titular puede extraer el agua de la fuente natural, pero tiene la obligación de devolverla una vez que la ha utilizado. Entonces, obviamente, para verificar que este titular de este derecho no consultivo devuelva toda el agua que extrajo de la fuente natural, tal como se lo exige el artículo 14, inciso segundo del Código de Aguas, para esos efectos, entonces, estos titulares tienen que instalar sistemas de medición y transmisión de la información, tanto en la captación como en la devolución de las aguas, y eso es lo que les exige el artículo 300, perdón, es 307 bis, perdón, no es 307, ahí me equivoqué yo, me faltó el bis. Es el artículo 307 bis del Código de Aguas, que fue agregado con la modificación de enero del año 2018. Bien, luego hay al igual como ocurre con las aguas subterráneas, respecto a los derechos de aguas superficiales, también hay un reglamento del Ministerio de Obras Públicas, que es el reglamento número 53 del año pasado. ¿Ya? Y este reglamento, al igual que como ocurre con las aguas subterráneas, establece con bastante detalle en qué deben consistir o cómo deben estar compuestos, digamos, estos sistemas de medición y de transmisión de la información a la Dirección General de Aguas. Como digo, son detalles bastante técnicos que escapan, digamos, a mi especialidad profesional, pero sí me interesa destacar este punto. Como digo, son este reglamento bastante detallado, incluso contiene gráficos, digamos, o esquemas de cómo deben ser estos sistemas de medición, y por cierto, especifica los equipos e instrumentos
que deben tener estos sistemas. Habla, por ejemplo, de sensor de nivel de agua, data lawyer, dispositivos de aforo, flujómetro, en fin, toda una serie de elementos técnicos que deben componer estos sistemas. Todo ello, como digo, con la finalidad de que la Dirección General de Aguas cuente con toda la información requerida para cumplir adecuadamente sus funciones y atribuciones. Además, algo que no dije en la introducción, pero yo creo que vale la pena destacarlo, es que esta información le sirve a la Dirección General de Aguas, además, para ir completando su base de datos del catastro público de aguas. De acuerdo con el artículo 122 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas debe llevar este catastro público de aguas en el cual debe constar toda la información relativa a las aguas terrestres de nuestro país. Y, por cierto, que parte importante de esa información es saber qué derechos de aprovechamiento se están ejerciendo, con qué caudal se están ejerciendo, qué obras existen para efectuar ese ejercicio, en fin, y todo esto se logra a través del establecimiento de estas obligaciones. Ahora, este reglamento, el Decreto Supremo 53 de Ministerio de Obras Públicas del año 2020, como digo, primero su artículo 2, el artículo 1 que está señalado en la lámina contiene una serie de definiciones de carácter técnico, muchas de ellas, curva, así por ejemplo, curva de descarga, centro de control, canal de aducción, sensor de nivel de agua, en fin, y otras más. Yo cité 3 o 4 así aleatoriamente. Pero contiene, el artículo primero contiene varias definiciones. Luego, el artículo segundo de este decreto número 53 explicita y especifica la obligación que ya está establecida en el artículo 38 del Código de Agua, y a la cual ya me he referido. El artículo tercero, a continuación, establece las condiciones técnicas que deben reunir los dispositivos de control y aforo. Y ahí está, como decía, todos estos elementos técnicos del flujómetro, el data lawyer y otros más. Luego, el artículo cuarto de este Decreto Supremo 53 se refiere a la obligación de registrar la obra de captación, el sistema de medición y envío de información en el software de la Dirección General de Agua de medición de extracciones, de monitoreo de extracciones efectivas. El artículo quinto, a continuación, tal como se señala ahí, especifica las condiciones técnicas que debe cumplir el sistema de transmisión de esta información a la Dirección General de Aguas. El artículo sexto, por su parte, especifica los datos que deben ser remitidos a este software de la Dirección General de Aguas de monitoreo de extracciones efectivas. Y el artículo séptimo, al igual que como ocurría respecto a los derechos de aguas subterráneas, establece criterios y niveles de exigencia que deben cumplir los titulares de derechos de aguas superficiales respecto a esta obligación. Y para estos efectos, el artículo séptimo establece dos criterios para diferenciar entre caudales muy pequeños, menor, intermedio o mayor. ¿Y cuáles son estos criterios para diferenciar entre estos diferentes caudales? Son dos criterios que establece el artículo séptimo. Primero, el territorio, ¿ya?, que dice que está definido por cuenca, subcuenca o jurisdicción de una junta de vigilancia. La junta de vigilancia, ¿no es cierto?, como ustedes saben, es aquella organización de usuarios de aguas que distribuye recursos hídricos a nivel de fuente natural. Y entonces un criterio es el territorio, perdón, y otro es el caudal, es decir, la cantidad de agua que tiene derecho a extraer cada titular de derecho a aprovechamiento, en este caso de aguas superficiales. Y respecto al caudal, dice este reglamento, en su artículo 7, algo bien interesante, que para estos efectos se considera el caudal total que se tiene derecho a extraer desde una determinada obra de captación de aguas superficiales. Es decir, si estamos hablando de una comunidad de aguas o de una asociación de canalistas, para estos efectos se considera el caudal que tienen derecho a extraer en conjunto todos los integrantes de esta comunidad de aguas o asociación de canalistas. Por eso lo quise destacar. Entonces, en base a estos dos criterios, territorio y caudal, este Decreto Supremo número 53 establece los parámetros o los sistemas, digamos, la mayor o menor complejidad de los sistemas que debe instalar cada titular de derecho a aprovechamiento de aguas superficiales. Y como les decía, para estos efectos distingue entre caudales muy pequeños, caudales menores, caudales intermedios o mayor. Y nuevamente, y al igual también como ocurre respecto de las
perdón, antes que eso, al igual también que como ocurre respecto a las aguas subterráneas, aquí las sanciones, las multas que puede poner la Dirección General de Aguas por incumplimiento de esta obligación, ya sea de instalar el sistema, de no entregar la información, o en caso que la Dirección General de Aguas fije un nuevo plazo para ello, y aún así no se cumple con este nuevo plazo, las multas pueden ser de los mismos montos que en el caso de las aguas subterráneas. ¿Cómo es? Y con esto para ir terminando, este mismo decreto supremo 53 del Ministerio de Obras Públicas relativo a esta exigencia para los derechos de aguas superficiales, ¿no es cierto?, establece también que cada dirección regional de aguas deberá dictar resoluciones especificando por zona, por cuenca, subcuenca o jurisdicción de junta de vigilancia, o sea, en base a este criterio de territorio. Cada dirección regional de aguas deberá establecer qué parámetro, digamos, deberá cumplir cada titular de derecho a aprovechamiento de aguas según el caudal que tiene derecho a extraer. Y así ahí tenemos dos resoluciones, una para la quinta región y una para la sexta región, que establecen, ¿no es cierto?, especifican o precisan para sectores determinados esta obligación. En el caso de la quinta región, la resolución se refiere a la cuenca del río Aconcagua y río Putaendo, y no recuerdo en este minuto cuál más. Pero, como digo, ya hay dos resoluciones dictadas en esta materia para aguas superficiales, en la quinta y en la sexta región. Bien. Eso es sucintamente lo que yo quería comentarles. Muchas gracias por la atención y por supuesto que quedo disponible para consultas o preguntas o inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Siempre es bueno no te ahí escucho, María de conocer Jesús. No te escucho. ¿No me escuchas? ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha el resto? Ah, sí, sí. Ahí sí, ya, súper. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Decía, siempre es bueno conocer el tema legal de las leyes, porque es algo que no todo el mundo maneja. Surgieron varias preguntas a lo largo de tu presentación que esperamos puedas responderlas en vivo al finalizar las 3 presentaciones, ¿ok? Por cierto, por cierto. Entonces, muchas gracias. También ahí está indicado el correo de Gonzalo Muñoz en la presentación, por si alguien desea escribir personalmente también. Y ahora damos turno y damos espacio a Javier Carrié. Él es jefe de ventas de la división de instrumentación de Simtech. Simtech es una empresa que desarrolla sus actividades relacionadas con equipamiento e instrumentación en las áreas de tratamiento de agua, de mar, superficiales, ultrapura, potable, aguas servidas y de riles, de la industria sanitaria, minera, celulosa y alimento, entre otros rubros. Así que ahora damos paso a Javier Carrié para que pueda hablar de medición de caudal en canales abiertos y transmisión de datos por telemetría. Mucho éxito, Javier. Gracias, María Jesús. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Se escucha bien? Sí, estamos bien. Ya, perfecto. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. En esta oportunidad me tocó hablar de un tema un poquito más técnico, bastante relacionado a lo que es la medición de caudal en canales abiertos y la posterior transmisión de datos vía telemetría. Ahí. Entonces, para partir, lamentablemente tengo que pasar un poco de teoría para que todos hablemos el mismo idioma. Definamos el caudal. Básicamente el caudal todos sabemos o tenemos la noción, ¿cierto?, que es una cantidad de agua que pasa por la cañería o por un canal. En estricto rigor el caudal sería la velocidad del fluido por el área transversal mojada. En el caso de este tubo, ¿cierto?, que está lleno hasta la mitad, el área corresponde en este caso, si está a la mitad, sería la mitad del área del tubo completo, ¿verdad? Y la velocidad es la velocidad del agua. Ahora, velocidad, si es que nos acordamos del colegio, distancia partido por tiempo. Entonces, sería tan fácil como, si yo tengo un tramo y quiero medir la velocidad del agua, ¿cierto?, yo podría poner un patito, ¿cierto?, y tomar el tiempo que se demora en recorrer una cierta cantidad de distancia. Con eso tendría la velocidad. Pero lamentablemente en el agua no es tan fácil. El agua no se mueve toda junta a la misma velocidad y existe un concepto que se llama el perfil de velocidad. El perfil de velocidad es una curva, como la que sale en pantalla, ¿cierto?, donde en distintos niveles del canal tengo distintas velocidades.
Por lo tanto, la velocidad que yo voy a usar para la determinación del caudal tiene que ver con una velocidad media, la cual se calcula a partir de este perfil de velocidad. Ahora, ¿cómo es el perfil de velocidad? La verdad es que cambia según las condiciones del punto donde yo quiero medir. El perfil cambia en función de la velocidad. Por ejemplo, si se dan cuenta, este sería el mismo canal con distintas velocidades y las curvas son distintas, se comportan de forma distinta. También se ve interferido este perfil de velocidad por la rugosidad de las tuberías o del canal. No es lo mismo tener un canal, ¿cierto?, de concreto, de cemento bien liso, o que el canal fuese de tierra con piedras, palos, sedimentos, etcétera. También se ve influenciado el perfil de velocidad en función a la rugosidad del material por donde pasa el agua. Y lo mismo también pasa con el nivel de agua. Yo puedo tener agua, el canal más lleno, voy a tener un perfil más desarrollado, pero si el canal está levemente con una capa de agua, hay demasiada turbulencia y el perfil de velocidad no se desarrolla. Entonces, ¿qué significa esto del perfil? Si yo tengo un canal recto, en teoría, ¿cierto?, que no tengo ninguna curva, no tengo ninguna alimentación adicional de agua, todo perfecto, yo tengo un perfil desarrollado. ¿Cómo es? Este sería un perfil. Esta sería la forma del canal, ¿cierto? El rojo corresponde a las velocidades más altas y a medida que se va acercando hacia el verde y el azul, las velocidades son más bajas. Pero si yo en el canal tengo una curva y yo miro el perfil de velocidad justo después de la curva, el agua se mueve como una masa, ¿cierto? Y las velocidades mayores se van a ir hacia un costado y se van a generar velocidades menores en el otro costado y se van a formar estos remolinos que se ven en el dibujo. Si miro un poquitito más lejos de esta curva, esto cambia el perfil. Y a medida que me voy alejando, voy a llegar a un momento en que el perfil se va a ordenar nuevamente, ¿cierto? Y voy a tener el mismo perfil que tenía al principio con este canal recto. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del punto donde yo quiero instalar mi caudalímetro, el error va a ir variando. Si yo pongo mi medición de caudal justo después de esta curva, probablemente voy a tener un alto porcentaje de error. Y a medida que me voy alejando, o sea, el perfil de velocidad se va ordenando, por decirlo así, voy disminuyendo mi margen de error hasta llegar a lo más óptimo posible. ¿Por qué son importantes las distancias? Porque si yo tengo mi canal, ¿cierto?, con este perfil de velocidad bien desarrollado, y yo instalo un sensor de caudal tipo área-velocidad en el fondo, el sensor área-velocidad lo que hace es determinar la velocidad del agua, de las partículas que van en el agua. Lo voy a explicar un poquito más adelante en detalle. Y lo que va a hacer el sensor es que va a mirar, en el fondo, este triángulo que dibujé ahí. Ese es el agua que él va a detectar. Y va a calcular la velocidad del agua en función de esta línea. Como el perfil es simétrico, entonces es una muestra representativa, yo puedo determinar el caudal de esa forma. Pero si tengo el sensor puesto justo después de la curva, donde vimos que estas masas de agua se fue las velocidades más altas hacia un costado, la muestra que va a tomar el sensor de área de velocidad no va a ser representativo del total de agua. Por lo tanto, voy a generar un error mayor. En base a eso, estas distancias que yo debo mantener, o considerando el punto de montaje del caudalímetro, es un tema hidráulico. No tiene que ver con la marca, ¿sí?, o el tipo de caudalímetro. Si bien es cierto, hay algunas marcas que dicen, generan ciertas reglas propias, en términos generales son todos bastante similares. Y lo más aceptado es que desde el punto de instalación de un caudalímetro, si yo considero 5 diámetros aguas arriba, o sea, desde donde viene el agua, es una distancia aceptada en el fondo para tener un perfil de velocidad relativamente desarrollado. Y después del caudalímetro, tener unos 3 diámetros o 3 anchos de canal libres de cualquier perturbación. Perturbación me refiero a tener un codo, como son los dibujitos que están a la izquierda, tener un codo, una T, una reducción o una ampliación de diámetro,
una válvula, una compuerta, una bomba, etc. Ahora, cuando hablamos de precisión, es interesante el concepto de precisión. Generalmente en las fichas técnicas, cuando uno lee, dice acurar. En el fondo es qué tan precisa es mi medición. Precisión hace relación a que la medición que yo estoy leyendo con el equipo, ¿cierto? ¿Qué tan cercano es al valor real de la velocidad? Ahora, si yo tengo instalado un caudalímetro justo después de un codo, probablemente voy a estar leyendo esta figura que está acá, donde el equipo va a estar midiendo siempre más o menos parecido, pero alejado del punto real. Entonces voy a tener un método que va a ser inexacto, pero es bastante preciso, porque todas las mediciones son iguales, es repetible. En cambio, si yo instalo un caudalímetro en un canal donde no tengo perfil de velocidad, tengo piedras, remolino, disminución de diámetro, está en bajada, después una subida y realmente un desastre, probablemente la medición va a ser inexacta e imprecisa. Ahora, ¿quién define la precisión? Básicamente la precisión la definen los laboratorios certificados. En el caso de Europa está la TÜV y en Chile corresponde al INH. Y existe una norma chilena que es la 3205 que principalmente define los requisitos que deben cumplir todos los medidores de caudal de aguas residuales. Si bien es cierto, esa norma aplica solamente a la medición de caudal de aguas residuales, también es aplicable a controles internos dentro de la industria. Y hay esta información que sirve para tener referencia, para saber en el fondo cómo contrastar o cómo definir si un medidor de caudal está midiendo lo correcto. Ahora, para medir caudal directamente en canales abiertos, hay varios métodos, hay varias formas con equipos distintos o estructuras distintas. Existen los vertederos, básicamente hay de distintos modelos rectangulares, ¿cierto? Con contracciones o binochos, como esta que está ahí. Y básicamente el vertedero es una estructura que lo que hace es represar el agua y se mide en el fondo lo que rebalsa. Entonces se determina a través de una medición de nivel, que sería en este punto donde estoy marcando. Entonces yo teniendo este nivel, puedo determinar el caudal del agua que rebalsa. Hay unas fórmulas para todo esto, dependiendo del tipo de vertedero, y ciertas reglas que hay que mantener, que son las que están ahí definidas. Y bueno, básicamente esto está en los libros de diseño de canaletas. O sea, vertederos, perdón. Ejemplos, un vertedero un binoch, o un vertedero rectangular con contracción, que sería este. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Cuando elijo uno u otro, básicamente es la precisión y el caudal que aceptan. Este tipo el rectangular, por ejemplo, acepta una alta carga de agua, un buen volumen, pero no es tan preciso como un binoch, que mide claramente caudales menores. Existen también las canaletas Fairchild, que son dispositivos primarios en el fondo, que acondicionan el fluido en el punto donde yo voy a medir, ¿no? Y el beneficio básicamente es que yo mido solamente el nivel. Yo conociendo el nivel puedo determinar el caudal. Ahora, para que la canaleta Fairchild funcione de forma correcta, la construcción de ella tiene que respetar una serie de reglas, que son las que están dibujadas ahí. Básicamente, todas estas letras que son las dimensiones de la garganta, de la parte recta, del resalto, etc. Todo eso en los libros de diseño, en las tablas de diseño de las canaletas, está definido exactamente si usted tiene un ancho de garganta, que sería la W, que es el espacio que está aquí entre las dos platinas de acerca y ahí. Si ese ancho es de 4 pulgadas, todo el resto de las dimensiones se destacan en estas tablas de diseño. Lo mismo con las canaletas Palmer-Bowlus. La diferencia entre la Fairchild, se fija en el rectangular, la sección, que sería esta, ¿cierto? Y la Palmer-Bowlus, la sección es curva. La diferencia básicamente la Fairchild mide caudales mucho mayores, para canales más chiquititos, y la Palmer-Bowlus tiene la forma de un tubo, o de un semitubo, si es que yo quiero medir, por ejemplo, en una cámara de descarga, tiene la forma para llegar a insertar sobre este semitubo.
También se pueden hacer las canaletas con transición a tubo, donde puedo medir caudales de agua en estos tubos que no están llenos, no están en presión. También hay ciertas reglas que hay que respetar según el diámetro. Básicamente cada parcial o cada dispositivo primario, según el caudal que yo quiero medir, tengo máximos y mínimos y tienen todos su fórmula, y esto generalmente se ingresan a los equipos de medición. Generalmente, ¿cómo se mide? En este dibujito de acá yo les mostré la canaleta parcial, tiene una regla dibujada acá en la pared, no sé si se alcanza a ver. Y en esa regla yo puedo ver dónde está el agua. Ya mide tantos centímetros, por lo tanto, según la tabla y esta ecuación, entonces yo puedo determinar el caudal a partir de ese nivel. Pero también se puede medir de forma automática a través de distintos dispositivos. El más común es el sensor de nivel ultrasónico. Básicamente es un sensor que va en la parte de arriba, ¿cierto? Y emite una señal ultrasónica. Esta señal ultrasónica va a viajar por el aire hasta que se encuentre con alguna superficie, en este caso sería el agua, y va a generar un rebote, un eco. Y ese rebote lo va a detectar el sensor. El sensor, ¿qué es lo que hace? Toma el tiempo cuánto se demora la señal ultrasónica en ir y volver, y con eso determina la distancia que hay entre el sensor y la superficie del agua. Y así mide el nivel. Ventajas: no tiene ningún contacto con el agua, la instalación es sumamente sencilla y no necesito parar el proceso para poder instalarlo. Desventaja: tiene una banda muerta, generalmente son 30 centímetros, donde no mide nada. Y ahí, si es que el agua viene con espuma o hay vapores, probablemente el equipo va a tener problemas. Otra forma de medir caudal es a través de los sensores de área-velocidad. El sensor de área-velocidad básicamente es un sensor que va debajo del agua, generalmente va en el fondo del canal, y lo que hace es que emite también una señal ultrasónica. El efecto Doppler básicamente hace mención a que esta señal ultrasónica viaja por el agua y rebota en las partículas que hay. Entonces, el sensor lo que hace es emitir esta señal, muy parecido a lo que hacía el sensor de nivel, y el rebote de las partículas las detecta él como velocidad. Entonces, el equipo tiene la capacidad de observar, en el fondo, de medir la velocidad de las partículas en un cono, una cierta área, y con eso yo puedo determinar la velocidad. Adicionalmente, el sensor de velocidad tiene en su parte de abajo, tiene un sensor de presión, que lo que hace es detectar cuál es el nivel de agua. Entonces, yo al equipo, yo le ingreso el tamaño del canal. Supongamos que el canal es de 1 metro de ancho. El equipo, como determina el nivel de agua, la altura, tiene 1 metro de ancho por el nivel que está midiendo, y con eso tengo el área mojada. Y la otra parte del sensor, que medía la velocidad de las partículas, mide la velocidad. Por eso se llama área-velocidad. Determina el área y además mide la velocidad. Ventajas: no necesito dispositivo primario, canaletas, vertedero, no es necesario. En la instalación, bueno, lamentablemente hay que cortar el agua para poder instalar. Desventajas que tiene es que es sensible a desperdicios que hay en el agua. Agua con mucha suciedad, la verdad que va a generar algún tipo de problema. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Hay otra tecnología que tenemos nosotros disponible, que es el Laser Flow. El Laser Flow es un sensor que funciona por láser. Y la diferencia con el área de velocidad es que este equipo va afuera del agua, no tiene contacto, y lo que hace es medir la velocidad del agua a través de un rayo láser. ¿Ya? El equipo mide varios puntos debajo del nivel de agua, y con eso determina una velocidad media, hace el cálculo. Y tiene un sensor ultrasónico que lo que hace es determinar el nivel de agua. Al igual que el área de velocidad, ¿cierto? Si yo tengo el nivel y tengo la sección transversal, tengo el área, y la velocidad la determino con el láser. Ventaja: no tengo contacto con el fluido. Lo mismo si el agua tiene sedimentos, palos y cosas, el equipo no va a tener problemas. Pero sí tiene la desventaja de que si el agua tiene mucha espuma, probablemente haya algún inconveniente.
Existe también la tecnología que se llama tiempo de tránsito. Tiempo de tránsito básicamente también es ultrasónico, funciona en base a dos sensores y miden el tiempo en que se demora una señal ultrasónica en viajar desde un sensor hasta el otro y después de regreso. Esta tecnología existe en opción de instalar por fuera las cañerías, en el caso de las tuberías obviamente, y van instalados debajo del agua, ¿no? La instalación es sencilla, es de una alta precisión, pero la gran desventaja es que requiere que los fluidos no tengan sólidos. Básicamente porque la señal ultrasónica va a ir chocando con estos sólidos y se va perdiendo y el otro sensor no lo va a escuchar. Los famosos caudalímetros electromagnéticos, básicamente este equipo es para medir en tubería, no sirve para canales abiertos, en tubería llena en presión, y funcionan en base a la ley de Faraday. Tiene un campo electromagnético y detecta la modificación de este campo por las partículas que van en el agua. Ventajas: no hay obstrucción en el flujo, los sedimentos pasan a través de él, de hecho por dentro tiene la misma forma el tubo, es de una alta precisión, y la desventaja básicamente es que necesitamos que tenga conductividad el agua, durante casi todas las aguas tienen conductividad. Tiene una velocidad mínima, sí, de 0,5 metros por segundo, y el más importante es que solamente funciona en tubería llena. Si la tubería tiene burbujas o no está llena, no va a medir. Ahora, ¿qué tecnología debo usar? Yo tengo hartas opciones. Cuando tengo una tubería, si tengo un nivel variable, es decir, el tubo no está lleno, puedo considerar poner una Palmer Bowles, una canaleta con un sensor de nivel, o un sensor de área de velocidad, o incluso también el Laser Flow. Pero si la tubería es llena, la única opción que tengo es electromagnético o tiempo de tránsito. En caso de los canales abiertos, puedo instalar una parcha con sensor de nivel, puedo instalar un sensor de área de velocidad, un Laser Flow también, o un tiempo de tránsito. Y si el canal no tiene ninguna geometría, no es rectangular o no es trapezoidal, puedo instalar una parcha también, puedo instalar un sensor de área de velocidad, puedo instalar un láser, está la opción de radar y tiempo de tránsito. Acá lo que sí hay que hacer un trabajo de determinar esta geometría, en el fondo una batimetría del canal, y eso ingresárselo al equipo, si es que el equipo tiene esa posibilidad. En cuanto a equipo, nosotros, bueno, distribuimos una serie de marcas, si bien es cierto, esta charla no es comercial, pero básicamente trabajamos con Teledyne, que es una marca que tiene prácticamente todas las opciones que les presenté anteriormente: medición de nivel, medición de láser, burbujeador, medidor de área de velocidad, tenemos todas las opciones. El Laser Flow, básicamente ese es el sensor, que mide sin contacto, puede ser fijo o puede ser portátil también. Caudalímetros electromagnéticos, la verdad es que hay mucho en el mercado, nosotros trabajamos directamente con MJK, que es la marca que representamos, y sensores de nivel también con la línea MJK. Ahora, temas súper importantes que son bastante recurrentes y me pasa harto con los clientes, es que la exactitud o la precisión, ¿cierto?, que se informan en los datasheets de los equipos, esto es de cualquier marca, ¿no? Las fotos iguales, no es la exactitud real en terreno. Eso es súper importante. Cuando yo cotizo y digo, oye, ¿sabes qué? Ya necesito 3 cotizaciones y voy a comparar, yo necesito saber algún dato de comparación, ¿cierto? Y para eso se toma el datasheet y uno ve, cuál es la precisión en el documento. Esto es exactamente igual que las impresoras. Cuando dice, no, mira, el cartucho imprime 2000 hojas. Sí, pues son 2000 hojas bajo ciertos parámetros, una cantidad de letras, una cantidad de cobertura, tipo papel, humedad, etc. Esto es lo mismo, el datasheet es el dato que te entregan es en base a condiciones ideales, no son reales. Si el documento dice que es un 2%, no va a ser un 2% en terreno. Y eso es súper importante tenerlo en claro. ¿Ya? La mayoría de los problemas de medición de caudal, cuando dice, es que mi equipo no está midiendo bien, cambia mucho, varía, generalmente son relacionados al montaje. Que fallen electrónicamente no es común. Cuando un punto de medición no cumple con condiciones hidráulicas básicas,
En el fondo, cuando hablábamos, ¿cierto?, del perfil de velocidad que necesito que esté desarrollado, necesito un tramo recto, ¿cierto?, que no tenga curvas y todo lo que habíamos hablado. Hay dos opciones: o acondicionar el punto para que cumplan las condiciones hidráulicas básicas, o simplemente no se puede medir ahí. Eso también es muy importante. Me ha pasado harto que clientes quieren medir en un cierto punto y la verdad es que las condiciones no las cumplen, y la verdad es que nosotros preferimos no instalar. No van a haber siempre problemas después. Ahora, con respecto un poco a la telemetría, básicamente en telemetría hay muchas marcas de equipos, y básicamente el concepto de telemetría en lo que es medición de caudal de canales abiertos, básicamente es tomar el dato de la medición de caudal o de nivel o el parámetro que yo quiera, enviar estos datos a través de, en este caso yo considero GPRS, puede ser por radar, hay un montón de formas de hacerlo. Y este servidor, generalmente con las marcas que nosotros trabajamos, generan una plataforma, la cual yo la puedo ver a través de la página web del proveedor de servicio o en el teléfono, y puedo ver básicamente todo. Nosotros trabajamos básicamente con Microcom, una empresa española que hace este tipo de equipos, que además de ser data logger, en el fondo guardan todos estos datos para poder ser recuperados después. Emiten esta señal a través de GPRS, una señal de celular, al servidor, y en el servidor yo lo puedo ver a través de las plataformas disponibles. Esos datos yo los puedo extraer, los puedo descargar, puedo hacer básicamente lo que quiera, verlos en línea, exportarlos a Excel, etc. Y tenemos otro proveedor nacional, que básicamente es esta cajita que está ahí, que ellos ya, nosotros ya armamos con ellos un paquete que en el fondo emite los datos directamente a la DGA, en el lenguaje que la DGA solicita que se reciban esos datos, y lo podemos hacer a través de este sistema. Por ejemplo, con la DGA Directo, nosotros instalamos el año pasado, en verano del año pasado, instalamos esta boya en Pucón, al frente de la playa chica de Pucón, donde está la gobernación marítima. Y este equipo lo que hace es determinar una serie de parámetros: clorofila, pH, solubilidad, etc. Y todos los datos los envía directamente a la DGA a través del módem que está dentro de esta amarilla y su antena, y emite todos los datos en forma directa cada 30 minutos, como lo definió por este proyecto. Y en el caso del otro equipo de Microcom, nosotros instalamos durante mediados del año pasado, en un campo cercano a Santiago, entre la sexta y región metropolitana, 12 dispositivos primarios entre canaletas Parchal y Palmer Bowlus, y todos los datos se envían a través al servidor, donde el cliente puede verlo a través del teléfono, saber si el caudal hay caudal, si el equipo tiene algún problema, si cortó la luz, si sobrepasé el caudal máximo autorizado para ese canal. Se puede sacar un montón de información a partir de esos datos. Casos prácticos, por ejemplo, bueno, este es un poquito más de fotos del punto que les comentaba, canales de regadío. Si bien es cierto, en estos canales de regadío no se cumplían las condiciones hidráulicas en cuanto a una estructura de concreto bien armada, rectangular, lo que instalamos fue estos dispositivos primarios, en este caso una Palmer Bowlus, donde a través del sensor de nivel ultrasónico, que es el verde que está ahí, se determina el caudal. El equipo, este es el controlador del sensor ultrasónico, transmite todos estos datos al sistema de telemetría, y el sistema de telemetría lo manda directamente al servidor. Este sistema funciona de la misma forma con canaletas Parchal, canaletas Palmer Bowlus o un vertedero. Debajo de esta olita hay un vertedero. Otro ejemplo, otro vertedero, en este caso tipo Binoch. Ahí está el sensor de nivel ultrasónico y exactamente la misma figura. En el caso de un tubo, si bien es cierto, no es un canal abierto, pero generalmente los tubos siempre están en casi todas las instalaciones. Este es un tubo que no está en presión, está semilleno, y en este caso, para poder medir caudal, lo que instalamos fue una Palmer Bowlus, que es la que está ahí, con su sensor de nivel ultrasónico, y con transición. Cuando el tubo lo transformé en el dispositivo primario y después descargaba directamente ahí. Esto es agua-sangre, entonces también era un reading un poquito complicado.
Este es un canal de salida de una salmonicultura, donde se instaló un sensor de área velocidad, que está ahí al medio del canal. Y este es un proyecto que hicimos hace muy poquitito con la minera Centinela, donde instalamos un laser flow. Entonces tienen un canal, y acá la particularidad que tiene es que esto no es agua, no es solamente agua, es un relave minero. Y el relave lo pudimos medir con este equipo, y sin contacto. Básicamente el relave es sumamente agresivo, entonces cualquier sensor que se colocara adentro, la verdad es que duraba horas, no alcanzaba el día. Y este otro laser flow también instalado dentro de una cámara de flujo. Y esta es una central hidroeléctrica en el sur, donde lo que se instaló también es para medir nivel. Acá lo que se hizo fue hacer un aforo del canal, donde yo, conociendo el nivel, puedo determinar el caudal. Ahora, el nivel, habíamos visto que está la opción de medir con nivel ultrasónico. También se puede con un hidrostático, que básicamente es un sensor que está debajo del agua, pero también hay una opción que es bien interesante, que se usa poco, pero es altamente precisa, que es el burbujeador. Básicamente es un equipo que lo que hace es una manguerita, que va por ese tubo, está canalizado, está en el fondo, y la manguerita lo que hace es tirar aire, burbujitas de aire. Mientras más agua tenga, la burbujita más le cuesta salir, y a través de un detector de presión determina la altura. Parece súper básico, pero es uno de los sistemas más precisos de medición de nivel. Y el área de velocidad. Habíamos comentado los sensores de área de velocidad que tienen un problema. Es una buena alternativa para ciertos tipos de canales, pero cuando tiene muchos sedimentos no es recomendable. En este caso, este es un tubo de 2 metros de diámetro, donde el agua a veces hay y el nivel es variable, pero tiene un alto contenido de sólidos. Y bueno, ahí están acumulados, se van pegando al cable. El sensor funciona súper bien como tecnología, pero requiere un mantenimiento mayor, básicamente limpieza. Eso sería con respecto a canales. Muchas gracias. Cualquier consulta que tengan, encantado las contestamos al final. Muchas gracias, Javier, por la presentación. No sé si al resto le pasó, pero yo me sentí en una clase en la universidad con un buen profesor. Así que muchas gracias por eso. Salieron algunas preguntas que, como dije también en un inicio, las vamos a hacer al final de las 3 charlas, ¿ok? Encantado. Bueno, por último, pero no menos importante, cierra esta charla Marta Pérez. Ella es gerente de desarrollo del mercado agrícola de Suez. En Suez acompañan y asesoran a los agricultores y exportadores para obtener más y mejores productos a un menor costo y de manera sostenible. Ellos son expertos en gestión del agua desde hace más de 160 años. Ponen su capacidad de innovación al servicio de una gestión eficiente y sustentable de los recursos. Así que hoy día Marta nos va a hablar sobre telemetría y gestión de pozos. Mucho éxito, Marta. No sé si has podido compartir la pantalla. Estoy en ello, sí. Ok. Sí, ya está. Buenos días a todo el mundo. Un gusto estar en estas charlas técnicas con Agrid. A ver, ¿se ve ahí mi presentación? Se ve perfecto, sí. Ya, súper. Bueno, nosotros somos Suez, un poquito para complementar lo que ha dicho María Jesús, aunque ha estado súper bien. Nosotros somos una empresa internacional, expertos en la gestión de recursos hídricos y en la gestión de residuos también, con más de 90.000 empleados a nivel global y otras cifras. Pero bueno, aquí en Chile llevamos más de 60 años gestionando agua, entre otros, estamos potabilizando aproximadamente 120.000 metros cúbicos de agua a la hora, especialmente, bueno, concretamente del río Mapocho y del Maipo. Gestionamos más de 300 tanques, gestionamos también más de 13.000 kilómetros de red de agua potable y unas 12.000 kilómetros de alcantarillado. En la agricultura es el principal usuario de agua, tanto en Chile como en muchos otros países. Por tanto, para nosotros, que somos una empresa experta en agua, tenía mucho sentido el meternos también en la agricultura, ¿no? Y el por qué estamos aquí hoy hablando de pozos sería la siguiente pregunta, y es porque asistencia técnica a pozos y equipos de telemetría son servicios que nosotros presentamos como parte de nuestra oferta
integral a agricultores y agroexportadores, como decía María Jesús. Entre otros, bueno, también tenemos calidad de agua como servicio, plantas de tratamiento para mejorar conductividad o eliminar algunos elementos que puedan ser fitotóxicos, riego, telemetría para riego, sensores de humedad de suelo, etc. No voy a entrar en mucho detalle. También hacemos estudios hidrogeológicos y somos expertos en recarga de acuíferos. No voy a entrar tampoco, lo dejo aquí, pues si a alguien le interesa, las presentaciones las tendrán, así que ahí lo dejo. El tema de hoy es el cumplimiento normativo con la resolución 1238, que es la que ya ha introducido, ya ha explicado desde un punto de vista legal nuestro compañero Gonzalo. Yo voy a entrar a lo mejor en lo que es un poco más técnico y práctico, ¿vale? Recordemos que esta es la resolución que aplica a extracciones de agua subterráneas, ¿vale? Existen distintos tipos de estándares, como mencionaba Gonzalo, desde muy pequeños, menor, medio y mayor, y dependerá del tipo de caudal, o sea, del caudal registrado para ese pozo, en cuál de esos estándares caiga nuestro pozo. Según ese estándar, también va a haber unas implicaciones distintas, como el sistema de medición va a ser distinto, desde para caudales muy pequeños, básico o general. La frecuencia de medición también va a ser diferente. En los pozos con estándares muy pequeños las mediciones son 2 veces al año, después si el pozo es más grande pasa una vez al mes o una vez al día, o ya a los pozos con estándares mayores donde las mediciones deben de ser una vez cada hora. El sistema de transmisión y el cómo nos comunicamos o el cómo se comunica el dueño de esa explotación de aguas subterráneas con la DGA es distinto. Para pozos muy pequeños se rellena un formulario, para estándares menores también se rellena un formulario online. Si no, se carga un archivo para los estándares medios o la transmisión se hace directamente online. Y ahí es donde entran los dataloggers y otros equipos que vamos a ver ahora. La frecuencia de transmisión, bueno, pues también depende de cada estándar. Entonces es importante conocer, obviamente, de qué estándar o en qué categoría caen todos los pozos que tiene un productor, un industrial o un agricultor, ¿no? Estándar que le corresponde instalar a cada titular de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas depende del caudal, como hemos dicho, el caudal total de los derechos de aprovechamiento que se ejerce en esa obra, ya sea un pozo, una noria, lo que sea, y dónde esté ubicado ese pozo, ya que, como también ha mencionado Gonzalo, existen DGAs regionales y cada una tiene sus propias resoluciones regionales. Aquí hay un ejemplo para la resolución de la DGA de la región de Valparaíso, la 1180. Aquí se ve que según la comuna de que se trate, los caudales que rigen o que determinan cada uno de esos estándares son distintos. En Quilpué se podría considerar que son más restrictivos que en la comuna de Rinconada, por ejemplo. Entonces, pongamos un ejemplo. Si hay un pozo que está registrado con 5 litros segundo, habría que ver en qué categoría cae. Por tanto, si 5 litros segundo están registrados en Quilpué, caerían aquí, dentro del estándar medio. En cambio, si estuviesen registrados en Rinconada, estarían aquí como estándar menor o estándar medio si estuviesen en Casablanca, o como estándar mayor si estuviesen en Algarrobo, El Tabo, Cartagena, etc. Bueno, así se hacen una idea, ¿no? Que cada comuna es diferente. Todas estas resoluciones se pueden acceder en este link. Tendrán la presentación y ahí lo pueden mirar para ver cuál es el que les aplica. Nosotros vamos a hablar hoy del sistema de medición general, que es el que aplica los estándares medio y mayor, que son los dos superiores. Aquí lo que la DGA pide a todos los propietarios de estas extracciones de agua subterránea es que estén midiendo el volumen extraído, el caudal, si es posible, pero el caudal se puede calcular a partir del volumen extraído, o sea que no hay que preocuparse. Un sensor de nivel freático para conocer dónde o a qué profundidad está la napa, y un data logger, que es el que está guardando esos datos y enviándolos y comunicándolos con la DGA. Cuando hablamos de obra de captación, como decía antes, es una obra donde se está captando el agua subterránea. Esto puede ser un pozo, una noria, pozo zanja, puntera, dren
o alguna otra obra. Bien, empezamos con los data loggers. Los data loggers son básicamente un dispositivo electrónico que tiene una memoria externa y que sirve para registrar y guardar todos los datos que se están midiendo, tanto del caudal como del nivel de la capa freática o cualquier otro dato, ¿no?, que se pudiera conectar a un data logger. La instalación de un data logger lo que permite es respaldar esas mediciones. En caso de que el sistema de comunicación fallase con la DGA por algún motivo, bueno, esos datos se quedan guardados en nuestro data logger. Las características del equipo son las siguientes. En primer lugar, tienen una alimentación energética, directamente conectados a la corriente, con una serie de transformadores y demás, o está conectado a una batería. Necesita puertos de conexión para que las lecturas de esos sensores, las señales que vienen de esos sensores a través de un cable, puedan registrarse en el data logger. También tendrá una antena o cable de transmisión de salida para que esos datos que han llegado puedan salir y comunicarse con un servidor, con la DGA, con lo que sea. Nos sirve para respaldar los datos, como ya he dicho antes. La DGA hace que sea obligatorio que estén respaldados los datos de nivel freático y el totalizador del volumen, y tienen que estar registrados o tiene que tener memoria para registrar 3 años, indicando en cada medida la fecha y la hora de la medición. Esto es importante, que tenga esta memoria el dispositivo que compremos. También se tienen que poder acceder mediante un USB o algún otro tipo de conexión para que si en algún momento un inspector de la DGA viniese a terreno pudiese acceder a los datos in situ, ahí mismo en nuestro predio. En algunos casos donde el flujómetro o el sensor de nivel que hemos instalado ya tienen la capacidad de enviar los datos y de guardarlos en un dispositivo, puede que no sea necesario contar con un data logger, pero como norma general, digamos que siempre es necesario. En cuanto a los sensores de nivel, existen distintos tipos. Bueno, en primer lugar, decir que el nivel freático se considera la distancia desde el suelo a la superficie del agua. En esta imagen, este pequeñito, aquí estaría la superficie del suelo y aquí estaría el nivel de la napa. Entonces, el nivel freático sería estos metros, ¿vale? Siempre se dicen metros. Esto no está, o sea, la escala aquí igual engaña un poco, ¿no? Pero eso, es esta distancia lo que estamos midiendo entre el suelo y donde esté el agua. Se puede medir de distintas formas y la DGA nos permite que tengamos distintos según la obra, ¿no? Generalmente en pozos utilizaremos casi siempre los mismos. Se pueden utilizar estos que funcionan con ultrasonido, son como los que ha explicado antes Javier, me lo ha explicado mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar, así que ahí lo dejamos. Y luego están los que son hidrostáticos, que funcionan midiendo la presión de agua que ejerce el agua que tiene sobre estos sensores. Así que estos sensores irían aquí y lo que están midiendo es la columna de agua que tiene encima. Imprescindible que estos sensores midan tanto el nivel estático como el dinámico, es decir, tienen que estar midiendo ese nivel freático cuando la bomba está parada y cuando la bomba está funcionando. La medición se dará en metros, el sensor siempre tiene que estar conectado al data logger y en algunos casos se puede ocupar un equipo portátil, que es este de aquí, un pozómetro, ¿vale? Que es un cable con una cinta milimetrada y un electrodo en el extremo. Y esto lo que hace es que cuando toca el agua emite un pitido y miramos la cinta milimetrada y sabemos a qué profundidad está. Esto se puede utilizar en aquellos casos, en aquellos estándares menores, donde las medidas son una vez al año, una vez al mes. Cuando adquirimos o cuando vamos a comprar o hacer un encargo de este tipo de sensores, lo que nos preguntarán para identificar cuál es el mejor equipo es el rango de presión y la longitud del cable. El rango de presión lo sabremos conociendo de antemano cuál es el nivel estático y el nivel dinámico, es decir, a qué profundidad está el pozo cuando no está funcionando y cuando está funcionando a qué nivel baja el nivel freático. También es importante la longitud del cable.
ya que la longitud del cable normalmente vienen de fábrica, no es un cable que podamos cortar o empalmar o extender. No, tenemos que instalar con el cable que viene de fábrica. Cuanto a flujómetros o caudalímetros, lo que nos van a dar es el volumen extraído en metros cúbicos, ¿vale? Esto es imprescindible para la DGA. Idealmente también pueden mostrar el caudal en litros segundos, pero como he dicho antes, esto es algo que conociendo el volumen y el tiempo que ha tardado en pasar se puede calcular y no hay problema. Existen distintos tipos de medidores de caudal, electromagnético, ultrasónico, mecánico, y hay otros, y Javier ya los ha explicado antes, así que tampoco voy a entrar ahí en detalle. Importante que la señal de salida, cualquiera que sea compatible con el data logger. Es decir, si en el data logger tenemos un puerto de entrada de señal digital, bueno, pues el caudalímetro va a tener que tener una señal digital, ¿vale? Existen señales digitales y señales analógicas. El máximo error de medición es de un 5% de lo que es el equipo. Como bien ha dicho Javier, la instalación es muy importante para minimizar esos errores debido a la instalación. Pero esto siempre está hablando de fábrica, de la información del proveedor o del fabricante de estos equipos. En cuanto al rango de medición, tiene que ir de un 20% a un 120% del caudal total autorizado en la obra. Es decir, si tenemos un pozo con un derecho de 10 litros segundo, tendremos que encargar un caudalímetro cuyo rango de medición sea de 2 a 12 litros segundo. En cuanto a la instalación es muy importante porque si un caudalímetro está mal instalado va a dar una lectura errónea, nos va a dar un valor que no es el real. Por tanto, la DGA insiste en que hay que seguir las instrucciones del fabricante para instalarlo bien y si no, seguir las indicaciones de la DGA, que son, en este caso, tendríamos aquí un flujómetro, tiene que tener 10 diámetros, o sea, tiene que tener una distancia igual o superior a 10 diámetros entre el flujómetro y cualquier singularidad aguas arriba, es decir, del codo o de lo que sea, tiene que haber 10 diámetros. Y aguas abajo tiene que haber 5 diámetros, ¿vale? Desde el flujómetro hasta la siguiente singularidad. Como singularidad entendemos sea un codo, una T, una válvula, cualquier elemento que pudiera haber sobre la tubería. La disposición de la tubería, como bien ha dicho también Javier, en este caso siempre tiene que estar llena, la tubería tiene que estar llena para que el flujómetro funcione bien, por tanto tiene que estar instalado en horizontal o en vertical, pero con flujo ascendente. No puede haber ningún tipo de bypass antes del caudalímetro. Obviamente lo que la DGA quiere es saber toda el agua que está saliendo del pozo, así que no puede haber ninguna válvula que esté extrayendo agua antes del caudalímetro. También recomiendan que la distancia máxima sea de 200 metros entre la obra de captación y el flujómetro. Cuando pedimos cotización de un sistema de telemetría y para la implementación, para el montaje, porque el montaje es muy importante también, no solo los equipos, habría que hacer una visita a terreno en la que se identifican si es necesario adaptar la infraestructura. Muchas veces, los que tengan pozos seguramente lo sabrán, para poder instalar esos flujómetros, si no tienen uno instalado, es necesario hacer una reconversión del piping. Y eso es muy importante y puede tener un efecto también en la cotización final. Eso, y puede que haya que hacer modificaciones a la salida del pozo, por tanto es imprescindible hacer una visita a terreno. Después se instalarán los equipos, un data logger, un medidor de caudal y un sensor de nivel freático. Será la conexión y prueba de transmisión y finalmente el cliente será capaz de estar monitoreando en remoto qué es lo que está pasando en su pozo. Esto es lo que pide la DGA. Nosotros, desde Suez y con la experiencia que tenemos gestionando agua para municipalidades y para industria en todo el mundo, nos hemos dado cuenta que esto está bien desde el punto de vista medioambiental, porque nos da la salud o nos da un indicativo de cómo de sano está el acuífero, si se está sobreexplotando o no, cómo están bajando estos niveles, cómo se está comportando. Y también desde el punto de vista
regulatorio, digamos, porque al final lo que la DGA está haciendo es verificar que las extracciones son aquellas que corresponden según los derechos otorgados. Pero nosotros pensamos que si se hace un esfuerzo económico inicial un poquito mayor, estamos hablando de unas cuantas lucas más al principio, si instalamos 2 sensores más, podemos aprovechar mucho más esta inversión que vamos a hacer de instalar telemetría en nuestro pozo. Nosotros con lo que trabajamos, lo que recomendamos es instalar un sensor de presión en la cabeza del pozo y un analizador de redes. Porque ¿cuántos de ustedes, y ahí lo pueden contestar en el chat, yo ahora no lo voy a ver, pero luego lo veré y mi compañero está también atento, ¿cuántos conocen sus pozos bien? ¿Saben cuánto cuesta uno de sus pozos al año? ¿O todos? ¿O cuál es el más caro? ¿O saben cuánto cuesta cada metro cúbico que están bombeando? ¿O si lo están bombeando por la noche o durante el día? ¿Conocen estos datos? Y esto es un poco lo que nosotros queremos. Nosotros queremos, obviamente, ayudar a cumplir con la DGA, pero ir más allá y dar toda esta información al usuario, al dueño del pozo, para que sepa, bueno, el volumen que ha sacado, el caudal que está saliendo de su pozo, la presión también a la que está saliendo, cuál es el nivel estático y dinámico, que pueda intervenir ese pozo a distancia, es decir, que pueda arrancar y parar la bomba a distancia desde su celular, desde una aplicación web, desde cualquier sitio, que conozca de inmediato si el pozo, si la bomba está encendida o está apagada, si ha tenido algún fallo, cuántas veces se ha arrancado en el día, cuál es el caudal específico, cuál es el consumo específico y cuál es el rendimiento de la bomba. Estos son parámetros muy importantes que dan los fabricantes de las bombas. Y si no los conocemos, podemos estar utilizando una bomba que no sea la adecuada o una bomba que no esté funcionando adecuadamente, en la que haya habido algún problema. Por tanto, conocer esa información es muy, muy importante. Y también los datos eléctricos. Esto también nos da mucha información, sobre todo de los consumos y, por tanto, de lo que sería la factura eléctrica al final del mes. Muy brevemente, ¿no? Unos ejemplos de qué información podemos tener si hiciéramos ese pequeñito esfuerzo de poner un par de sensores más. En este gráfico se ve, por un lado, el nivel freático. Este es el nivel freático. Aquí la bomba está funcionando, después para, por tanto el pozo se recupera, luego la bomba se vuelve a encender y entonces vuelve a bajar. Y también estamos viendo la presión en cabeza, que se mide con un manómetro en la cabeza del pozo. Aquí lo que se ve es que cuando la bomba está encendida, la presión es alta, la bomba se apaga, baja, se enciende y vuelve a subir. Ahora, hay un par de anomalías que queríamos compartir con ustedes muy rápidamente. Y es aquí se ve que cuando se apaga la bomba hay un pic de presión que sube, baja y luego ya baja de la forma que sería la esperada, ¿no? Y cuando se enciende la bomba, lo mismo. Hay aquí un pic y luego ya se debería regularizar. Ahora entraré en eso. Esto, lo que estamos viendo es un golpe de ariete. Un golpe de ariete que lo que indica es un síntoma de que hay un problema con el eje de la bomba, que puede causar en el largo plazo otro tipo de problemas. Por otro lado, aquí lo que se está viendo es que cuando la bomba está en marcha, la presión debería ser constante en cabeza, ¿no? Como pasa aquí, es lo que sería lo lógico. Y aquí no, aquí va cayendo. Por tanto, esto lo que indica es que o está saliendo aire o hay algún problema en nuestra captación, en nuestro pozo y en el funcionamiento de nuestra infraestructura. Aquí también, cuando la bomba está parada, la presión en cabeza debería ser constante, como en esta zona de aquí, pero aquí hay un punto en el que ha bajado. Entonces, esto indica también que dentro de la misma infraestructura se ha puesto otra bomba en marcha que está succionando donde está nuestro manómetro o que puede haber algo que esté afectando esto. Muy breve, no quiero detenerme mucho. Esto son algunos gráficos que nos han pasado nuestros compañeros, que son los verdaderos expertos en analizar todos estos datos, ¿no? El amperaje es muy importante y estar midiéndolo en continuo, gracias a este analizador de redes, nos puede dar información sobre pics, por ejemplo, que puedan ocurrir y la duración de los mismos, ya que esto puede afectar a las bombas, puede acabar quemándolas, y lo mismo con la potencia. Medir la potencia en continuo puede darnos avisos de este tipo de caídas
que lo que provocan son subtensiones en el motor y que también pueden ocasionar problemas en el motor. Antes mencionaba el rendimiento de la bomba, el caudal específico y el consumo específico, que son datos de fabricante. Y este aplicativo nos permitiría verlos a lo largo del tiempo, con lo cual hace que estemos viendo, en este caso no es demasiado tiempo lo que se ve, pero si pusiéramos un año entero, pues a lo mejor veríamos cómo el rendimiento de la bomba está cayendo, no es el adecuado, y lo mismo con el caudal específico y el consumo específico. Este gráfico nos puede ayudar a gestionar mejor el pozo, decidir si necesita un mantenimiento, la bomba necesita un mantenimiento, o hay algo que estamos haciendo que no es lo óptimo, como arrancar, parar 14 veces al día, por ejemplo, que eso lo hemos visto en algunos casos. Como decía, nosotros creemos que ir un poquito más allá de lo que pide la DGA vale la pena, porque así podremos monitorizar la productividad de la captación, es decir, el caudal que está saliendo, y hacerle seguimiento específico a ese pozo. Podemos optimizar el rendimiento de la bomba, mejorar la selección de la bomba, y podemos incluir sistemas de alertas que nos avisan si hay algún fallo o se está anticipando lo que puede ser un fallo que nos va a dejar sin agua o sin ese pozo durante un par de semanas, ¿no? Que es lo que tardaríamos en arreglarlo. También permite registrar lo que es el historial de operación y mantenimiento, para que tengamos un registro de las operaciones que se han hecho, los cambios de bomba que se han hecho, los rendimientos que están sacando, etcétera. Esto hace que mejore la vida útil de los equipos y que reduzcamos los costos de operación e inversión, porque al controlar el consumo de energía del pozo, de la bomba, del motor, se puede reducir el costo energético de toda la instalación. Y si optimizamos los planes de mantenimiento, aplicando protocolos de regeneración, anticipando cuándo va a haber que hacer limpiezas o cambios de bomba, etcétera, también a la larga vamos a estar ahorrando en costos de operación. Y por último, bueno, por supuesto, lo que se logra también es conservar el recurso hídrico, que es el motivo por el cual la DGA, uno de los motivos por los cuales la DGA ha implementado esta regulación. Eso. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Fue muy completa, así que te lo agradecemos. Ahora vamos a dar paso para las preguntas. La verdad es que salieron muchas preguntas a lo largo de todas las presentaciones, así que vamos, en honor al tiempo, a intentar responder la mayoría. Y si no, a través del correo, desde el chat, dejé los correos de todos los relatores ya. Así que si alguien necesita mayor información o necesita contactarse directamente con ellos, lo puede hacer. ¿Okay? Si quieren también lo pueden volver a escribir, lo mandé hace unos minutitos. Acá tengo una pregunta para María Jesús, Gonzalo. ¿Sí? que lo tengo editada la cámara. A ver. Hoy no sé por qué no está... Ahí, a ver, ahí te envié una solicitud, Gonzalo, para que puedas... Ahí sí. Ahí sí, gracias. Ya, Muchas ahí gracias. estamos todos mirándonos. Bueno, tengo una pregunta para Gonzalo, que es referida a cuáles son los plazos para la instalación de contadores volumétricos en pozos y canales. Es una pregunta de Eduardo Valdés. Si pudiera responder ahí, tratemos de responder cortito para que todos podamos Sí, no, por supuesto. resolver las dudas. Por Gracias. supuesto. A ver, Eduardo, lo que ocurre aquí es lo siguiente, que para poder responder concreta y específicamente, habría que saber en qué región del país y en qué zona específica está ubicado su derecho de aprovechamiento. Digamos, como bien decía Marta, aquí esta exigencia, para terminar, ¿qué nivel de exigencia? ¿Estándar muy pequeño, medio, menor, intermedio, en fin? Para eso hay que atender al caudal que le corresponde al derecho de aprovechamiento que se quiere ejercer a través de ya sea de un pozo o bocatoma, en fin. Pero para responder concretamente, como le digo, tendría que saber yo en qué zona del país está, en qué región y en qué sector específico. Si usted me manda la información a mi correo electrónico, con mucho gusto le contesto, pero así en abstracto no le puedo señalar. Ahora, lo que sí hay que tener presente también que
tanto respecto a aguas subterráneas, en la resolución de GEA 1238, como respecto a aguas superficiales, el reglamento, decreto supremo 53 del Ministerio de Obras Públicas, establece también normas para aquellos derechos de aprovechamiento que ya existentes, por cierto, y que están siendo ejercidos, establece ciertas disposiciones. Pero insisto, para cerrar, con gusto le respondería si usted me envía un email con la información precisa y ahí podemos verlo. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo, por la respuesta. Aquí hay otra pregunta, también de Eduardo Valdés, que es, ¿Ya? si tengo un pozo derrumbado, ¿puedo pedir el traslado de aguas a otro pozo habilitado? Absolutamente, absolutamente. Eso está establecido en el reglamento de aguas subterráneas. La figura se llama, o la solicitud se llama cambio de punto de captación, y efectivamente se puede pedir, hay que seguir una tramitación ante la Dirección General de Aguas, pero se puede hacer y si se reúnen los requisitos legales, los requisitos que establece el mismo reglamento, digamos, luego la tramitación correspondiente, la Dirección General de Aguas autoriza el cambio de punto de captación, y por cierto que en ese caso exige que se le acredite que el pozo de origen, el pozo desde el cual se pide el cambio de punto de captación, quede absolutamente deshabilitado. Y en el nuevo pozo, por cierto, dependiendo del caudal y de la ubicación, habrá que cumplir con todos estos estándares que explicó muy bien Marta. Perfecto. Y vamos a dejar la última, las que no alcanzamos a responder, perdón, y pueden escribirle ahí directo a Gonzalo. Hay una pregunta de Amparo que dice si aplica multa de la DGA si hay problemas de señal en los reportes. Lo que ocurre es lo siguiente, ahí si hay problema de señal en los reportes, eso, digamos, para exhibirse o para excusarse del pago de la multa, hay que informarle a la DGA inmediatamente que detectado el problema. Y también hay que explicarle cuáles son las medidas que se están adoptando para poner fin a esa situación. La resolución 1238 establece expresamente, ¿no es cierto?, en sus disposiciones finales, que cualquier dificultad que haya, ya sea en cuanto al registro de la información, en cuanto al funcionamiento del equipo o el envío de la información a la DGA, hay que informárselo inmediatamente, de tal manera que quede claro, ¿no es cierto?, le quede claro a la DGA que no es por desinterés o por incumplimiento voluntario por parte del titular del derecho, sino que efectivamente hay una causa que es ajena a su voluntad y que no le es imputable, como decimos los abogados. Pero como digo, sí hay que informárselo inmediatamente a la DGA y también hay que, insisto, adoptar las medidas para poner término cuanto antes a este impedimento. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Como les dije, quedaron algunas dudas sin resolver, pero los invito a escribirle directamente a Gonzalo, ¿ya? Perdón, ¿Sí? Gabriel Jesús, brevemente, para terminar, para completar la respuesta. El plazo en que hay que informar esta situación a la Dirección General de Agua es de 3 días. Entonces, un plazo bien acotado, digamos. Perfecto. Ahí sí que quedó claro. Muchas gracias, Gonzalo. Acá hay una pregunta para Javier, que es de Alejandro Méndez, que pregunta si el láser flow mide solo la velocidad superficial y estima la velocidad promedio o mide cada punto de velocidad de la sección transversal. Una pregunta bastante técnica. Sí, sí. Básicamente mide cada uno de los puntos que había puesto ahí en el dibujito de la presentación. Voy a tener que poner el dibujito, si no, no se va a entender la respuesta. El láser lo que hace es medir la velocidad en cada uno de estos puntos. No es superficial, ojo, es bajo el nivel de agua. Entonces lo que hace es determinar 5 puntos en una horizontal, 5 puntos en una segunda horizontal y 5 puntos más en la tercera. Tomando todos esos datos, determina a través de un algoritmo interno, determina cuál es la velocidad media. Así que no es velocidad superficial, es velocidad debajo del agua. Perfecto. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta de José, que dice, para setear el equipo sensor, se debe realizar inicialmente unos aforos. Y si a lo largo de la temporada, cuando se va embarcando, ¿se debe corregir el seteo con nuevos aforos? No estoy seguro a qué equipo se está refiriendo. A ver, si es un medidor de área de velocidad, no necesito hacer aforo. Si es un medidor de caudal en láser, tampoco necesito aforo. Si es electromagnético, tampoco. Si es sensor de nivel con un dispositivo primario, tampoco tengo que hacer aforo. La única opción que me queda que haya que hacer aforo es cuando tú quieres medir el caudal en un canal sin dispositivo primario, es decir, sin Parchat, sin Palmer, sin vertedero, sin nada, y lo que hace es medir solamente el nivel. Ahí sí tú lo que haces
es un aforo, a través del aforo mides el nivel, lo ingresas a la curva de tu aforo y con eso terminas el caudal. Sí se puede hacer, pero el problema del aforo es que cambian un poco las condiciones del agua, el nivel, por ejemplo, o las superficies del canal, y cambia completamente. El nivel de error de un aforo, la verdad es que es bastante alto, comparado con un medidor o un dispositivo primario. Ya, perfecto. Gracias por la respuesta. Espero que le haya quedado ¿No? ¿De ahí qué? claro. Acá hay otra pregunta, y la última que vamos a responder en vivo, que es de Felipe Quesada, que dice: ¿qué ancho me permite medir un solo sensor de área de velocidad en un canal abierto? ¿Es función de la altura? No, no es función de la altura, básicamente es función del ancho, qué tan representativo quiero mi dato. Generalmente nosotros consideramos que un sensor de velocidad para un canal de 1 metro, 1,5 metros de ancho máximo está bien. Si el canal tiene 2 metros, yo pondría 2 sensores. Y más, obviamente voy repitiendo cada vez más. Mientras más sensores, más precisa es la medición. Y que depende un poquitito de tus condiciones o tu requerimiento. Ok, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias, Me Javier, gustaría también. contestar ¿Sí? una más que lo vi por Ok. ahí en una que me pareció súper interesante y es lamentable. La pregunta un poco triste, que dice que de qué manera se pueden proteger los equipos ante los robos y cuando hay alimentación, cuando no hay energía eléctrica. Mira, casi todos estos equipos se pueden instalar con paneles solares. No hay ningún problema. La verdad es que el consumo es bastante bajo. Ante el robo, lamentablemente, no es mucho lo que se puede hacer. Lamentablemente acá todo es robable, en nuestra realidad. Yo trabajaba en una empresa alemana hace un tiempo atrás y los equipos quedan en la calle, colgados en un poste, sin cadena, sin nada, y no se los roban. Acá lamentablemente se lo roban todo. Ahora, opciones que se pueden hacer, si los equipos tienen paneles solares, obviamente los paneles solares no pueden quedar encerrados, si no tienen sol. Los equipos sí se pueden guardar, por ejemplo, hacer una caja de fierro soldada, debajo de un puente. Se pueden buscar ajustes. Es decir, sí se puede. Sí es recomendable cuando usas telemetría, porque básicamente los datos van a ir a tu servidor y tú los vas a ver en la pantalla de tu computador. ¿Sí? Y si no es necesario ir a ver la pantalla, físicamente ir a leerla, sí se pueden hacer ajustes. De hecho, estuvimos haciendo un proyecto hace poquito tiempo para medir en un cauce dentro del río Concagua, y el proyecto era meter el equipo dentro de un búnker de cemento. Y debajo de todo este cemento, piedras encima que no se vea. A ese nivel se puede llegar, pero sí se puede hacer. Perfecto. Oye, María Jesús, ¿Sí? mira, medio minuto para complementar lo que decía Javier solamente. La resolución 1238 sobre estos sistemas de medición para aguas subterráneas establece expresamente que el titular del derecho a aprovechamiento, voy a leer brevemente, dice: debe ocuparse y será responsable que ambos sistemas estén protegidos de todos los factores que podrían afectar su correcto funcionamiento. Por ejemplo, vandalismo, robos. Es decir, y algo similar establece el decreto respecto de los sistemas para aguas superficiales. No con tanto detalle, pero sí lo dice también. Entonces es importante que todos los titulares de derecho a aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales tengan claro, ¿no es cierto?, que está la obligación de proteger diariamente a su equipo. Ahora, y con esto termino, yo sé que nada del tiempo es que se breve, pero con esto termino. Evidentemente que el cumplimiento de esta obligación de adoptar los resguardos necesarios para evitar deterioro, robo, en fin, debe ser, debe ser dentro de márgenes razonables, como decía el mismo Javier, digamos. O sea, no se le puede exigir estándares excesivos o muy caros, digamos, a los titulares de los derechos y dueños de las obras. Eso quería complementar solamente. Perfecto, ¿no? Me encanta que se genere esa discusión y se vayan complementando dependiendo de sus conocimientos. Ahora, para terminar un poco con las preguntas, le damos espacio a Marta. Que acá hay una pregunta de René Vázquez. En cuanto a la certificación de los equipos de medición, ¿existe alguna exigencia? Según la DGA, la verdad es que la DGA no menciona ningún estándar que deben de cumplir, simplemente mencionan niveles de error, márgenes de error, que eso sí que vienen de fábrica, ¿no? Javier mencionaba alguna norma chilena para medidores de caudal. Existe lo mismo para medidores de caudal, flujómetros en tubería, pero la verdad es que no, la DGA no especifica. Ya, perfecto. Muchas gracias. Acá hay Ahora, una para pregunta. complementar un poco lo que ¿Sí? dice Marta, Sí. hay una norma sí que es la 3205,
esa está especificada para medición de caudal en aguas residuales. Y ahí sí especifica que depende del tipo de caudalímetro, si es de nivel ultrasónico, Doppler, magnético y todo un listado, dice que tiene que venir con un certificado de fábrica, que tiene una validez de tantos años, dependiendo del tipo de equipo. Ahí sí hay requerimientos, pero solamente para aguas servidas o residuales. Pero para de control, recomienda que la pueden usar como base, pero no se exige, ni pueden exigirlo tampoco. Ok, súper claro. Espero ahí haber ayudado a René. Hay otra pregunta de Gonzalo Barahona que dice, para estándar mayor, ¿es obligatoria la instalación de data logger o la información puede ser directamente transmitida mediante telemetría a la DGA y almacenados en la nube sin necesidad de almacenarlos en el data logger? No, se especifica que el data logger tiene que estar registrando y guardando datos de los últimos 3 años. O sea que sí que es necesario en estándar mayor que exista un data logger. Ya, perfecto. O sea, es necesario tenerlo, Sí. Gonzalo. Porque sí, una aclaración, a lo mejor no ha quedado muy claro. El data logger es lo que permite que exista una telemetría, porque el data logger es el punto intermedio entre un sensor y un servidor en la nube, que es lo que llamamos telemetría, ¿no? Ese data logger lo que está recibiendo datos y enviándolos. Sin data logger es difícil que haya telemetría. Perfecto. Y por último, terminando acá con la pregunta de Fernando, es si existe caudalímetro ya instalado, ¿se puede utilizar? Sí, siempre y cuando tenga una salida, ya sea analógica o digital, que funcione, que se pueda conectar a un data logger y siempre y cuando la instalación haya sido correcta, haya sido siguiendo las indicaciones de la DGA, esos 10 diámetros aguas arriba y 5 aguas abajo y esté correctamente instalado, sí. Entonces sí, Perfecto. no hace falta otro. Súper. Bueno, aquí estaba leyendo también el chat, hay muchas felicitaciones a los tres por las excelentes presentaciones y ya estamos terminando esta charla. Yo quiero agradecer a todos por su participación. También los dejo invitados a todos a seguir informándose de la GRID y las distintas instancias que hemos generado como medida de transferencia tecnológica, entre ellas estas charlas que le llamamos tecnologías del agro, que las realizamos de forma periódica. También en el chat dejé disponible un link de inscripción a nuestro newsletter, que a través de ese medio nosotros vamos informando también esta instancia, vamos difundiendo nuestra revista Grid News sin costo, entonces también puede ser una instancia súper interesante para ustedes, para que se informen de lo que hacemos y se informen también del mundo y de la industria del riego y la energía. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos en otra instancia. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bien. Muy buena Gracias. presentación. Chao, adiós, que estén muy bien. Adiós. Chao, chao a todos.